Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, un drama que involucra a dos de las estrellas más queridas y famosas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, vamos a sumergirnos en el supuesto escándalo de la demanda que, al parecer, está impactando directamente a Hande. Prepárense porque hay mucho que desempacar y analizar. Antes de que empecemos con todos los detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. No se arrepentirán, se los prometo. Así que sin más preámbulos vamos al lío. El rumor ha estado circulando como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Una demanda, un escándalo, y Hande Erçel en el centro de todo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde viene toda esta información? Pues bien, para entender el panorama completo, tenemos que retroceder un poco y analizar la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem se conocieron y enamoraron en el set de la exitosísima serie, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable y, para alegría de millones de fans, esa química trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja de ensueño, el ejemplo perfecto del romance sacado de un cuento de hadas. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran un derroche de cariño y complicidad, y sus fans no podían estar más felices. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Al principio muchos lo atribuyeron a simples especulaciones de la prensa, pero poco a poco, la verdad se hizo evidente: Hande y Kerem habían terminado. La noticia fue un golpe duro para muchos, especialmente para aquellos que habían invertido emocionalmente en su relación. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente reveladas, pero se habló de diferencias irreconciliables, agendas apretadas y la presión constante de la fama. En fin, una historia que hemos visto repetirse una y otra vez en Hollywood y en otras industrias del entretenimiento. Pero más allá de las razones típicas, se rumoreó que existían tensiones subyacentes, quizás relacionadas con la dirección que cada uno quería darle a su carrera individual. Algunos insiders sugirieron que Hande estaba más enfocada en consolidar su imagen como una actriz versátil, explorando roles más desafiantes, mientras que Kerem podría haber estado más inclinado a capitalizar su fama en proyectos más comerciales. Estas divergencias, aunque sutiles, podrían haber creado fricción en la relación, especialmente cuando se suman a la presión constante de los medios y los fans. Ahora bien, llegamos al punto crucial: la supuesta demanda. Aquí es donde la información se vuelve un poco turbia y confusa. No hay una confirmación oficial de que exista una demanda real entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Gran parte de la información que circula proviene de fuentes no oficiales, rumores en redes sociales y artículos sensacionalistas. La falta de confirmación oficial por parte de los representantes de ambos actores ha alimentado aún más la especulación, convirtiendo el rumor en una bola de nieve que crece día a día. Los medios turcos, conocidos por su agilidad en cubrir este tipo de noticias, han sido cautelosos en afirmar la existencia de la demanda, pero han mantenido el tema en el candelero, analizando cada pista y cada declaración pública de los involucrados. Sin embargo, sí hay algunas pistas que sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Por ejemplo, algunos medios turcos han reportado que ha habido desacuerdos entre los representantes de Hande y Kerem con respecto a la gestión de su imagen pública después de la ruptura. Al parecer, hay ciertas cláusulas en sus contratos que regulan cómo pueden hablar el uno del otro en público, cómo pueden utilizar su relación pasada para promocionar proyectos futuros, y otras cuestiones similares. Estas cláusulas, comunes en el mundo del espectáculo, buscan proteger la imagen de las celebridades y evitar que se hagan declaraciones que puedan perjudicar sus carreras. Sin embargo, en situaciones de ruptura, estas cláusulas pueden convertirse en un campo de batalla, especialmente cuando las emociones están a flor de piel y las agendas de los representantes chocan. También se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que la demanda esté relacionada con derechos de autor o propiedad intelectual. Recordemos que Hande y Kerem trabajaron juntos en Sen Kalkam, una serie que fue un éxito rotundo a nivel mundial.
Es posible que haya desacuerdos sobre cómo se están utilizando las imágenes y los vídeos de la serie, o sobre quién tiene derecho a comercializar ciertos productos relacionados con la misma. Los derechos de autor y la propiedad intelectual son temas complejos en la industria del entretenimiento, y las disputas son comunes, especialmente cuando se trata de series y películas que generan grandes ingresos. En el caso de Senkalkam, la serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se vendió a numerosos países, generando una gran cantidad de merchandising y productos relacionados. La distribución de las ganancias y la gestión de los derechos de imagen podrían ser el centro de la disputa. Otro factor que podría estar contribuyendo a toda esta situación es la presión de los fans. Como mencioné antes, muchos seguidores de Hande y Kerem estaban muy ilusionados con su relación. Después de la ruptura, algunos fans se negaron a aceptarla y continuaron acosando a Hande y a Kerem en las redes sociales, exigiéndoles que volvieran a estar juntos. Esta presión constante podría haber generado tensiones adicionales entre ellos y sus representantes. El acoso en redes sociales es un problema creciente en la industria del entretenimiento, y las celebridades a menudo son blanco de comentarios hirientes y exigencias irracionales por parte de algunos fans. La presión de los fans, combinada con la atención constante de los medios, puede ser extremadamente difícil de manejar y puede afectar la salud mental y emocional de las celebridades. Pero ¿cómo está impactando todo esto a Hande Erçel? Pues bien, es evidente que la actriz está pasando por un momento difícil. Aunque Hande siempre ha sido una persona muy reservada y profesional, es imposible ignorar el impacto que este tipo de situaciones tienen en la vida personal y profesional de una persona. La imagen de Hande, siempre impecable y sonriente, parece haberse ensombrecido en las últimas semanas. Se le ha visto menos activa en redes sociales y sus apariciones públicas son más esporádicas. La constante atención de los medios, los rumores infundados, las críticas y el acoso en las redes sociales pueden ser extremadamente desgastantes. Además, Hande está en una etapa crucial de su carrera. Después del éxito de Senkalkam, ha estado trabajando en varios proyectos nuevos, incluyendo series, películas y campañas publicitarias. Toda esta controversia podría estar afectando su imagen pública y su capacidad para conseguir nuevos trabajos. Los rumores y las especulaciones pueden dañar la reputación de una celebridad y afectar su capacidad para atraer a anunciantes y productores. En un mercado tan competitivo como el de la actuación, la imagen pública es un activo valioso, y cualquier controversia puede tener consecuencias negativas. Es importante recordar que Hande Erçel es una persona real, con sentimientos y emociones. Aunque es una figura pública, tiene derecho a su privacidad y a que se le respete. Es crucial que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones, y que evitemos contribuir al acoso y al odio en las redes sociales. El escrutinio público constante puede ser abrumador, y las celebridades a menudo luchan por mantener un equilibrio entre su vida pública y privada. Es importante recordar que detrás de la imagen glamorosa y la fama, hay seres humanos con las mismas necesidades y vulnerabilidades que todos nosotros. En este punto es fundamental hacer una aclaración: no sabemos a ciencia cierta si existe una demanda real entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La información que hemos recopilado proviene de fuentes no oficiales y de rumores en redes sociales. Por lo tanto, es importante tomar todo esto con pinzas y no sacar conclusiones precipitadas. La prudencia y la objetividad son fundamentales al analizar este tipo de situaciones, y es importante evitar difundir información falsa o no verificada. La propagación de rumores puede tener consecuencias negativas para las personas involucradas y puede contribuir a crear un ambiente tóxico en las redes sociales. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Hande Erçel está siendo objeto de una gran atención mediática y que está enfrentando una situación difícil. Como fans podemos mostrar nuestro apoyo respetando su privacidad, evitando difundir rumores y enviándole mensajes de ánimo y positividad. El apoyo de los fans puede ser un factor importante en la forma en que una celebridad afronta una situación difícil. Los mensajes de aliento y positividad pueden ayudar a las celebridades a mantener una actitud positiva y a superar los desafíos que enfrentan. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan, creando situaciones complejas y delicadas. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. En lugar de alimentar el drama y el chisme, podemos optar por ofrecerles nuestro apoyo y comprensión. La empatía y la compasión son valores importantes en cualquier sociedad, y es importante aplicarlos también al tratar con las celebridades.
En conclusión, el supuesto escándalo de la demanda que involucra a Ander Ercel y Kerem Bürsin es un tema complejo y confuso, lleno de rumores y especulaciones. Aunque no podemos confirmar la existencia de una demanda real, sí sabemos que Ander Ercel está siendo objeto de una gran atención mediática y que está enfrentando una situación difícil. Como fans podemos mostrar nuestro apoyo respetando su privacidad, evitando difundir rumores y enviándole mensajes de ánimo y positividad. Recuerden que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. La clave es mantener una perspectiva equilibrada y evitar dejarse llevar por la histeria colectiva que a menudo rodea a este tipo de situaciones. Es importante recordar que la verdad suele ser más compleja de lo que aparece en los titulares y que es fundamental respetar la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. La industria del entretenimiento es un mundo fascinante, pero también puede ser implacable, y es importante recordar que las celebridades son seres humanos que merecen respeto y consideración. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Como siempre, les agradezco muchísimo por su tiempo y por su apoyo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre todo este drama. ¿Creen que realmente existe una demanda? ¿Cómo creen que está afectando a Ander Ercel? Quiero leer sus opiniones. Me interesa saber si creen que esta situación podría afectar la trayectoria de Ande a largo plazo, o si consideran que es un bache que superará sin mayores problemas. También me gustaría saber si creen que Kerem está manejando la situación de forma adecuada, o si podría hacer algo más para mitigar el impacto mediático. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.